Comunidad de Fe Reformada Berí llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Alguien decía, para conocer a Dios yo requiero mi mente. Es un arminianismo, porque no requerimos la mente para conocer al Dios de la Escritura. Requerimos de la obra del Espíritu Santo que mueva todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, para que nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras. Porque alguien puede decir, yo estoy interpretando a Dios a través de mi mente, a través de mi criterio, a través de mi razón. No. Usted póngale la Biblia a un idólatra y véale y dígale, el Señor es el soberano, el Señor es el creador. Él podrá decir, sí, así es, pero no le va a entender, porque no está obrando el Espíritu Santo para esclarecer a la perspectiva de nuestro Dios. He ahí, hermanos, usted tiene que clamar al Señor que su Espíritu Santo obre, dame de tu conocimiento, que comprenda tus mandamientos. Los árboles alaban al Señor, las hojas se mueven, porque no hay nada que pueda estar Dios presidiendo. Dios manifiesta su gloria. Responde, la creación responde. Cuando aquellos hombres dijeron, calla a tus discípulos, calla a aquella gente en la entrada triunfal, Jesús les dijo, si ellos callaran, las piedras que son diseño de Dios, que son obras de Dios, esas piedras, si tuvieran imagen de Dios, respondieran que tú eres el autor de la vida. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hizo lectura. Salmos capítulo 8, versículo 1 al 2. Salmo capítulo 8, versículo 1 al 2. Vamos a centrarnos solamente en estos dos versículos. El tema de hoy que tenemos que considerar, hermanos, es: ¿conoces al Dios de las Escrituras? ¿Conoces al Dios de las Escrituras? ¿Verdaderamente nosotros conocemos al Dios de las Escrituras? Es el tema que vamos a dar a conocer en esta mañana, y usted debe de poner mucha atención, porque es necesario que nosotros estemos definidos como una comunidad cristiana Berí. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué hace nuestro Dios? Porque cada uno quiere interpretar a Dios a su manera. Muchos llegan a las Escrituras con su pecado y expresan de Dios a veces cosas que no hacen justicia al pensamiento de Dios en las Escrituras. Hay hermanos que dicen, como dice el texto, al que madruga, Dios le ayuda. Es un texto inventado por el hombre. A Dios rogando, dice, y con el mazo dando. Y el pueblo contesta, amén, amén. Es triste, lamentable, porque hay cristianos que son regenerados por el Espíritu Santo, pero tienen esos conflictos acerca del Dios que nosotros profesamos. Si usted dirige su mirada a Europa, a Asia, a Oceanía o a Sudamérica, en México, hay quien va a decir, cada uno forma su propio Dios.
Es que es el Dios de los mexicanos o el Dios de los europeos y el Dios de los africanos. No es así. Este es el tema a considerar el día de hoy. La forma en que conocemos a Dios va a determinar nuestra forma de vivir en Dios. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 1, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, racional, que este es el culto racional a nuestro Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. La forma en que conocemos a Dios va a determinar cómo estamos viviendo o cómo vamos a vivir, cómo Él va a influir en nuestra manera de vivir. Versículo 1 nos dice el texto, nada más vamos a explicar el versículo 1 y 2 sobre este conocimiento que el salmista nos hace referencia al Dios que él está proclamando. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hasta ahí vamos a dejarlo, punto y coma. En primer lugar, el salmista David está expresando el conocimiento que tiene de su Dios. Y este conocimiento es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a declarar quién es nuestro Dios. En primer lugar, Él manifiesta que su Dios es supremo, soberano sobre toda la creación. El salmista inicia con esta declaración en el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Si usted observa el texto, notará que no es una declaración sin sentido acerca de quién es Dios. No es algo que decimos, ay Diosito, no es una declaración estéril, frívola, a la ligera. No es una declaración que diga, ay Dios, sino lo tiene que hacer con una declaración de solemnidad, de reverencia y de respeto. Muchos cristianos enfatizan el amén acerca del conocimiento de Dios y tristemente ellos no han conocido al Dios de las Escrituras de manera textual, de manera solemne. No es una declaración solamente al expresar, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y cómo es tu Dios? Es una declaración solemne. Es una declaración que marca la introducción de una fe cristiana. Hermanos, nosotros como comunidad cristiana Berit enfatizamos la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Este es el principio fundamental de nuestra fe. Jesucristo, soberano, Señor de la creación. Y el canto que usted ha cantado se retumba en todas las iglesias, soberano, Señor de los mundos. Pero, ¿usted cree que Dios es soberano en todas las manifestaciones de la vida? Usted podrá decir, sí, yo creo, pero ¿cómo se manifiesta ese Dios soberano? Para comprender esto con claridad, vamos a ubicarnos en el contexto del salmista David. Vamos a considerar la situación en la cual él estaba en su vida cotidiana. El salmista comienza con dos cosas básicas para hacer esta declaración solemne. En primer lugar, mis hermanos, él comienza a observar su creación. Cuando venimos al mundo,
el versículo 2 lo va a esclarecer. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Qué está observando el salmista David para tener esta declaración? ¿Tu Dios es pequeño? ¿Cómo es tu Dios? Oh Jehová, Señor nuestro. La palabra Jehová se ha dicho constantemente, significa el Dios que tiene una relación con el ser humano. En toda la palabra, Dios tiene una relación con el ser humano, porque Dios no ha dejado al hombre abandonado. Dos, si no lo ha dejado abandonado, Dios preside su mundo. Dios preside la creación. Él no ha retirado su presencia. Hay algunos que enfatizan, quédate Señor en cada corazón. Si Dios no se puede quedar en nuestros corazones. Si el Señor Jesucristo no puede quedarse en corazones porque Él es el Señor de la creación. Dios como pacto, Jehová como pacto, Jehová tiene esa relación con su creación. Porque Él no ha renunciado a su creación, Él no ha abandonado todo lo que hoy vemos. Y el salmista inicia con esa observación. ¿Qué ve? Ve pájaros, ve aves, ve diferentes especies, ve ríos, ve mares, ve a un niño que está siendo amamantado por su madre, ve también a enemigos, ve contrarios. Encontramos a esas personas como lo he manifestado el versículo capítulo 3, 4 y 5 y 6 y 7. ¿Qué encontramos en el mundo? Muchas cosas. Cuando él está observando, él también apela a la meditación. Yo creo que cuando usted está leyendo las escrituras, lo que usted quiere es entender lo que está leyendo, entender qué clase de Dios tenemos, y esto es una meditación. La creación confronta al hombre, hermanos. El accidente que nosotros hemos visto recientemente en la Ciudad de México estuvo fuera del alcance de la mano de Dios, o Dios se manifestó ahí. ¿Cómo vamos a interpretar eso? ¿Cómo vamos a meditarlo? Nuestro corazón necesita ser confortado. Así como nuestro corazón nos lleva a una exclamación, porque cuando el salmista está viendo, hermanos, toda esa situación, la creación lo confronta. La creación dice, dame, interprétame. Pero el hombre no puede interpretar las cosas a menos de que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Pongan atención en esta parte. La creación nos pide explicación. La creación nos exige que hagamos algo por ello. Dice en Romanos, la creación gime, está gimiendo por causa del pecado, gime como dolores de parto, como una mujer que quiere dar a luz. La creación nos confronta y nosotros tenemos que dar una respuesta. ¿Será Satanás que está gobernando? ¿Será el diablo? Tiene que manifestarse una declaración. El corazón ha sido confrontado, pero así como ha sido confrontado, hay una fortaleza, nos fortalece. Porque cuando vemos todo eso, hermanos, nuestra mirada apunta hacia algo más allá de nuestro alcance, de nuestra comprensión, de nuestra vista. Y es ahí donde él hace una declaración en medio de las dificultades y los desafíos que él está enfrentando. Él observa algo más allá y termina con esta declaración solemne. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
tiene que declarar quién está presidiendo los fenómenos, los accidentes, lo que el mundo habla de casualidades y efecto, causa y efecto. Lo que el mundo dice, así tiene que suceder. No se logra algún objetivo. Los que están sin la perspectiva de Dios, sin el conocimiento de Dios, ve accidentes solamente, así como los egipcios estaban viendo la ira de Dios en estas 10 plagas, plagas, plagas. El salmista Moisés lo que ve y todo israelita convertido en el Señor Jesucristo, en ese sentido, en Jehová, lo que está viendo es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ellos no ven accidente, no ven plagas, ellos ven señales del juicio de Dios. No vemos plagas. El COVID no es una plaga. El COVID fue una señal de la ira de Dios, de la justicia de Dios, aun cuando Dios está usando esos elementos humanos para que nosotros veamos qué está haciendo Dios en la iglesia. Usted puede interpretar qué hizo el COVID después de todo esto. Muchos decayeron en su fe, muchos decayeron en la perspectiva de Dios, porque es algo que el ser humano se va acostumbrando y cuando se va acostumbrando, todo es natural, pero al instante es una manifestación del corazón, una confrontación donde cuando viene un terremoto, ¿qué hace la gente? La gente ha sido confrontada con la creación. Cuando vienen los terremotos y se sacude nuestros sentimientos, toda nuestra parte sensible se altera y comienza a exclamar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La gente rápidamente dice, oh Dios, termina esto, por favor. Pero ¿qué clase de Dios están clamando ellos? ¿Qué tipo de Dios están manifestando ellos en su corazón? Su conciencia del salmista David lo lleva a considerar algo más profundo de todo lo que estamos mencionando. Él tiene que afirmar quién está presidiendo su mundo, quién está presidiendo su vida. Tiene que manifestar quién tiene el control de su fe, quién tiene el control de su país, de la educación, de las ceremonias cívicas y las ceremonias culticas. Hablamos de la ley moral. La ley moral, Jehová preside el camino del hombre. Su comportamiento, Jehová lo preside. Jehová gobierna nuestro caminar, porque Él es nuestro gobernador, nuestro Señor, Curios, Adonai, Adonai, el Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar la ira de Dios? Hay una declaración, como dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro corazón tiene que ser obra del Espíritu Santo acerca de esta meditación de nuestro Dios verdaderamente que estamos conociendo. Este Dios no es definido por el hombre. La Biblia no define a Dios, hermanos. La Biblia no define a Dios. La Biblia no define al hombre. La Biblia no define el mundo. La Biblia no define las cosas que hoy vemos, sino que Dios nos da ideas del hombre, Dios nos da idea de la mujer, Dios nos da idea del matrimonio. Quien va a contribuir con este desarrollo es el hombre. El hombre tiene que, en su tarea, tiene que definir qué es el matrimonio. ¿Dónde hay una definición del matrimonio en la Biblia? Esto lo vemos en las enciclopedias o en los diccionarios. Ahí viene la definición, hermanos. ¿Se dan cuenta? No. Define qué es el hombre. El hombre es una criatura autónoma, independiente. Ya comenzamos a definir una perspectiva caída.
porque la Biblia nos habla acerca del hombre, nos da ideas acerca del hombre, que el hombre está atado al gobierno de Dios, que el hombre está controlado bajo Dios. Pero si usted lo quiere ver, le quiere interpretar al hombre a través del pecado, lo va a separar de Dios. ¿Qué es la vida? La vida, así lo definen muchos. La vida, como aquella canción, la vida no vale nada. La vida no vale nada. Nosotros decimos que la vida tiene algo muy valioso en las manos de Dios, en nuestro Dios. La Biblia no define a Dios. La Biblia nos da ideas de Dios y nuestra mente tiene que, hermanos, interpretarlo más allá, pero con mucho cuidado, con mucha cautela. Dice nuestro catecismo, ¿quién es Dios? No dice, define a Dios. No dice, la primera pregunta, nosotros definimos a Dios. No, ¿podremos nosotros definir a Dios? ¿Puede usted, hermana, definir a su esposo? Usted no va a alcanzar a definirlo. Va a darle ideas. Él es enojón, él es amable, es simpático, es ahorrador, y usted va a comenzar a dar ideas, definiciones propias, pero no va a terminar su definición. El matrimonio así es lo mismo. El matrimonio siempre es un aprendizaje de la vida. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una escuela. Así también nosotros, hermanos, nunca vamos a definir a Dios en los púlpitos. Nunca vamos a definir a Dios. Vamos a explicar a Dios cómo se manifiesta en las Escrituras. Dios es eterno. ¿Qué es eterno? Que no tiene principio y que no tiene fin. Dios es santo, que es sin pecado. Pero hasta ahí nada más llega, porque nosotros, amados hermanos, nos vamos a conformar cómo se está manifestando Dios en las Escrituras. Su nombre no está limitado a un espacio geográfico. Dice el versículo 1, cuán glorioso, la palabra gloria significa cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es glorioso porque es incomparable en toda la tierra. El Dios de el Júpiter, el Dios de Saturno, y hoy vemos la idolatría en las iglesias papistas romanas, que la Virgen Candelaria, que los dioses sus santos, esos son sus propias deidades que han fabricado del corazón perverso. Nuestro Dios, su nombre no es limitado. Jehová es el rey que gobierna toda la creación. Jehová es el soberano. No está limitado a un espacio geográfico. Ustedes, por favor, pueden llegar a esta claridad en su mente. Dios no está en el templo. Como muchos los dice, ¿están contentos? Porque el Dios está contento. ¿Están tristes? Dios está triste. Son declaraciones absurdas. Porque eso no declara, porque Dios no dice como que si Dios quiese ser adorado en el templo. Si usted viene triste, Dios va a estar triste. Como que Dios es condicionado a través del hombre. ¿Me explico? Dios no solamente habita en templos hechos por el hombre, sino Dios habita en toda su creación. Y cuando hablamos de habitar, no estamos hablando de un espíritu. Ay, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo estoy sintiendo. Tengamos cuidado qué tipo de Dios estamos conociendo. Fuera del templo, Dios está muerto para muchos. Así lo dijo un pagano filósofo llamado Nietzsche. Dios está muerto. Su Dios solamente vive en el templo. Aleluya. Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y comenzamos a hacer afirmaciones nada más muy reducidas acerca de Dios. Su nombre no está limitado. Cuán glorioso, cuán poderoso es tu nombre, en toda. No dice tu nombre es glorioso solamente cuando hay culto, solamente cuando hay conciertos cristianos. Su nombre debe ser glorificado en todo este orden que hoy vemos
El mar le alaba a Dios. Los árboles alaban a Dios. Pero ¿cómo va a decir eso? Si Dios ha puesto su gloria, como dice el versículo 1, para terminar, ha puesto, dice, tu gloria sobre ¿dónde? Sobre los cielos. Pero no solamente en los cielos, sino también tu gloria se ha manifestado en la tierra. El gallo manifestó la gloria del Padre cuando negó Pedro a Jesús. ¿Fue por casualidad? Dios obró. El gallo expresó gloria a Dios. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Fue accidental? ¿Fue al azar? Dios manifiesta su poder porque Él gobierna cada átomo de la creación. ¿Quién hizo la creación? Dios. ¿Y por qué nosotros rechazamos su gloria fuera de la creación? La gente solamente quiere glorificar a Dios en el templo. El catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es manifestar su gloria en todo lo que hagamos. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. El conocimiento de Dios marcará cómo vamos a marchar en el mundo de Dios, cómo vamos a desarrollarnos en el marco de la perspectiva del Dios de las Escrituras. Su nombre no está limitado a un espacio geográfico. Tu nombre, los dioses de los egipcios eran las 10 plagas, la rana, el río Nilo, eran sus dioses y muchísimos dioses, eran politeístas. Nosotros tenemos solamente a un Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios manifestado en 3 personas. El Hijo solamente habita en el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él preside, el Espíritu Santo está presidiendo. ¿A dónde moriré de tu espíritu? ¿Pero qué espíritu? Comenzamos nuevamente a dar definiciones de Dios de manera huecas. Es que yo, hermano, es que yo estoy sintiendo algo ahorita, estoy sintiendo cuando levanto mis manos, empiezo a sentir. Hay alguien que nos inyectó esa idea. Y es ahí donde nosotros, hermano, tenemos que despertarnos a qué tipo de Dios estamos adorando. Su nombre es glorioso. Él no solamente creó las cosas, no solamente las hizo por medio de su palabra, sino las sostiene por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo frena las conductas externas del hombre para pecar de manera terrible. El Espíritu Santo, si fuera de la creación, el mundo es un caos, es un mundo desordenado. Pero gracias a Dios porque tú estás ordenando mi pensamiento. El versículo 1 tiene una gran profundidad. Dios está presente en todo este orden. Dios está presente en una cantina. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Dios está presente con aquellas personas que están haciendo estragos. ¿Cómo? Dios está presente a través de su ira, de su enojo. Los entregó a una mente reprobada. Dios está presente. Adoran a Dios esa gente. Sí lo adoran de manera perversa. Lo adoran de manera perversa. Esto lo vamos a desarrollar en el próximo domingo. Dios confronta la creación a través de nuestras vidas. Dios confronta al ser humano a través de su propia creación. Nadie puede escapar. Es una exclamación. Esto nace de un asombro. Nace del asombro y tiene que confesar, como lo he dicho, con el corazón se cree para justicia. El creer no es obra humana. El creer, ¿de dónde viene? Del poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos lleva a manifestar y a declarar acerca de Dios correctamente, nos va a llevar a su palabra para que ahí ratifiquemos lo que hay en nuestro corazón. Lo que si no es una declaración correcta, desechemos esa declaración.
porque Dios no puede ser ordenado. Dios no puede ser manipulado por el hombre. Dios es el Señor de la creación. Así entendemos que toda la creación representa la gloria de Dios. Los impíos representan la gloria de Dios. Perversamente fueron ordenados para ese fin. Pero Dios revela su grandeza. Dios está revelando su grandeza de que Él es el hacedor. Para terminar el versículo 1, dice, el texto continúa, ¿has puesto tu gloria abajo de la tierra? ¿Has puesto tu gloria? La creación no puede retener la gloria de Dios. Es mucho. Es algo magnificado. Y no solamente la creación puede sostenerlo. ¿Los cielos lo sostienen? No. El Señor, cuando resucitó, le dijo a su discípulo, no me toquen. No me toquen. Antes de la resurrección, antes de su muerte, vimos la gloria de Dios. Calla, el mar le obedece. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es necesario clarificar los nombres de Dios. Jehová, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, Jehová proveerá, Jehová que está dando sus nombres, el Adonai, el Emanuel, pero no son definiciones de Dios. Se está manifestando su carácter, está manifestando sus obras, está manifestando las perfecciones que Dios es. Pero no son descripciones que nosotros vamos a hacerlo. Hagamos una definición de Dios y va a ver que siga determinando, no va a encontrar, no va a encontrar, porque Dios no puede ser definido por el hombre. Dios no puede ser definido. Dios se da a conocer a través de su palabra y el hombre a través del Espíritu Santo tiene que interpretar a su Dios. Tiene que interpretarlo. El texto enfatiza, Él es el que está sobre encima de todos los cielos, su gloria. Se resalta que la tierra no puede contener el poder de Dios. Se marca la diferencia entre la creación y el creador, porque entonces caeríamos en el panteísmo, hermano, como hicieron los aztecas. Cuando llovía, cuando estaba lloviendo, definieron a su Dios. ¿Cómo se llamaba su Dios? ¿Se acuerda? ¿El Dios de qué? El Dios de la lluvia. Tenían sus dioses. Aquí tenemos a Maestro. Cuando venía las fuertes manifestaciones de la cosecha, tenían sus dioses. Ese es el Dios de la agricultura. Este es el Dios de la fertilidad, como Baal y Astarón. Ellos colocaron la gloria de Dios en algo, en algo corruptible. La gloria de Dios es incorruptible. Pero nosotros, ¿qué? Como dice Romanos, ellos, en vez de honrar a Dios correctamente, comenzaron a atribuir a cosas de la creación, esta es la gloria. Adoraron cosas de la propia creación. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron predicando, dice que a ellos les querían poner, ¿qué? A Júpiter y Mercurio. ¿Verdad? Júpiter, dioses han caído. El hombre comienza a describir su propio Dios de su corazón. Dios está por encima, su gloria. Porque llevamos el riesgo de decir, Dios puso su gloria en el gatito. Si Dios puso, alabemos al gatito. No, Dios está diciendo que Él hizo el gato para que el gato responda a la gloria de Dios. Todas las cosas responden, apuntan al dador de la vida. Ahora, ¿qué es el bebé? ¿Qué hace un bebé? Que el bebé puede proclamar la gloria de Dios, la gente requiere madurez intelectual. Alguien decía, para conocer a Dios yo requiero mi mente, es un arminianismo, porque no requerimos la mente para conocer al Dios de la Escritura, requerimos de la obra del Espíritu Santo que mueva todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, para que nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras.
Porque alguien puede decir, yo estoy interpretando a Dios a través de mi mente, a través de mi criterio, a través de mi razón. No, usted póngale la Biblia a un idólatra y vea y dígale, el Señor es el soberano, el Señor es el creador. Él podrá decir, sí, así es, pero no le va a entender porque no está obrando el Espíritu Santo para esclarecer a la perspectiva de nuestro Dios. He ahí, hermanos. Usted tiene que clamar al Señor que su Espíritu Santo obre, dame de tu conocimiento, que comprenda tus mandamientos. Los árboles alaban al Señor, las hojas se mueven porque no hay nada que pueda que estar Dios presidiendo. Dios manifiesta su gloria. Responde, la creación responde. Cuando aquellos hombres dijeron, calla a tus discípulos, calla a aquella gente en la entrada triunfal, Jesús les dijo, si ellos callaran, las piedras que son diseño de Dios, que son obras de Dios, esas piedras si tuvieran imagen de Dios, respondieran que tú eres el autor de la vida. Les digo, cuando Jesús está en la barca, el mar está azotando, las olas están azotando a los discípulos y no querían despertar al Señor los discípulos, pero llegó esa urgencia, esa necesidad de sobrevivir. ¿Y qué dijeron? Maestro, nos estamos pereciendo. Y Jesús que dijo, hombres de poca fe, porque aquí va el autor de la creación. Y el autor dijo, mar, calla, enmudece. Y el mar guardó silencio. ¿Por qué? Porque es el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. ¿Qué tipo de Dios estamos diseñando nosotros? Él los hizo, no a nosotros mismos, y nosotros no vamos a definir a Dios. Vuelvo nuevamente a puntualizarlo, porque a veces queremos nosotros mencionarlo en otro punto que trataré. Hay gente que habla de atributos incomunicables y atributos comunicables. La esencia de Dios no puede ser estudiada. Si nosotros no acabamos de estudiarnos entre nosotros mismos, el único que nos manifiesta quién es el hombre es las escrituras. Las escrituras. Esta diferenciación, hermanos, entre la creación y el creador. El creador está por encima de esta creación. Ni la criatura, ni la creación, ni la criatura, las cosas, ni la creación están por encima de Dios. Y tampoco el hombre está por encima de la autoridad de Dios. Decretamos sanidad, decretamos prosperidad. No, no puedes tomar tú la gloria de Dios. Respeta la gloria de Dios. Respeta su poder. Respeta su gloria. No podemos, hermano. Pero alguien puede decir, es que por fe lo estoy diciendo, pero eso es una fe ciega del pecado. Porque la fe te va a llevar a humillarte delante del Señor. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él, a Él, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu gloria, sea siempre tu gloria. Ahí el lignario dice, solo a Dios la gloria. No es el hombre que tiene que hablar cosas contrarias a las ideas de Dios. Voy a continuar, mis hermanos, para ir ya desarrollándome y terminar. Este es, hermanos, escuchen bien, y debe ser el gran principio fundamental de un mensaje expositivo para todos los hijos del pacto, quienes forman la comunidad de fe, como hoy nos llamamos Berit. Dios es fiel a su pacto. Pacto, Dios está en relación con nosotros por su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a declarar
correctamente que Jehová es nuestro rey, que Jesucristo es nuestro rey, que Él preside nuestra vida, que Él preside aquí lo que estamos presentes. Él es el único a quien adoramos. Tu nombre, tu nombre es glorioso. Ahí donde Moisés le dice a Jehová, y cuando Moisés me pregunte, ¿quién le voy a decir? Es que yo soy esto, da definiciones. Que yo soy el poderoso, que yo soy el inmutable, que yo soy el... Jehová nada más dice, yo soy el que soy. Y va a ver mis obras, va a ver mi carácter, va a ver las acciones que haré. Yo soy y el por qué. No es un Dios chiquitito que tenemos, como mucho, ay Diosito. Hay hermano que dice, ay mi Diosito, diminutivamente. Nuestro Dios no es una declaración que al salmista le recurrió. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y hoy muchos cristianos empobrecemos el nombre de Dios. Y voy a llegar a esa explicación. Muchas naciones paganas tenían a sus propios dioses. Los romanos lo hemos manifestado, los griegos, los egipcios. Estos dioses eran diseñados conforme ¿qué? Al corazón del hombre, no conforme a la palabra del Señor, porque no hay esa perspectiva. De hecho, el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Los ídolos no tienen que poder, nada. Nada. La gente, incluso la perspectiva de Dios es cuando el niño está acostado en el cuarto, pone la Biblia en el Salmo 23 y ahí Dios lo va a proteger. No sé si lo habían escuchado antes. Se colocaba al bebé, apaga la luz, hermano Juvenal, y ponga al bebé ahí. Ponga al bebé en el texto, en la cabecera que esté la Biblia, Jehová es mi pastor, y vámonos a comer, a cenar. Hasta es como un amuleto, ¿verdad? ¿No? Es como un amuleto de la cruz. No, hay cosas que el cristiano define a su Dios conforme a su corazón perverso. Esta es la base fundamental de nuestra creencia. Debemos afirmar que no es el hombre el principio fundamental. No es la salvación, de hecho, ni es la salvación. No es la regeneración, no es la santificación, no es ni la salvación de Cristo. La base fundamental, y no estoy diciendo que no, eso no tiene sentido. Estoy diciendo que todo lo que yo he dicho, la regeneración, la santificación, la obra de Jesucristo, se reúne en una sola palabra: Dios es el soberano. Porque él al quien elige, elige. No podemos separarlo. No podemos nosotros separarlo, la doctrina de la regeneración con el gobierno absoluto de Dios. Y esto lo vamos a manifestar en los estudios. Porque usted podrá decir, pastor, como dijera una hermana por ahí, pastor, este pastor ya está diciendo cosas contrarias, porque la base es Cristo. No, Cristo no es la base. La base fundamental de la iglesia presbiteriana no es sola fide, no es sola gracia, no es solamente salvación. La base no de la iglesia presbiteriana, la base de la iglesia apostólica es, Señor, tú eres el soberano. No son ni las ofrendas, ni los templos, ni la circuncisión, ni la Pascua. No es la base. ¿De qué sirve que vengas a la Pascua? ¿De qué sirve que vengas a la circuncisión? ¿De qué sirve que des diezmo? La regeneración. Si la base fundamental de todo lo que hagamos es Cristo, es el Señor. Si hasta, dice los fariseos diezmo, los tienen la ley, la base no era el Cristo soberano. Ellos querían a un Cristo de un espacio geográfico. Su gobierno es un espacio geográfico. Hermanos,
¿Qué enseña el dispensacionalismo? Que Cristo va a venir a reinar 1000 años, que los 1000 años que venga, que el verdadero Mesías va a venir, pero su reino es geográfico, su reino es de México, su reino es de Canadá, su reino solamente es de Jerusalén, de Israel. Hoy vemos las guerras, hoy vemos las perspectivas por no interpretar correctamente las escrituras, pero no es porque no interpreten correctamente, es porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos para llevarlos al Dios de las Escrituras. Pero las muchas ideas nos confunden, ¿o no? ¿Será cierto, pastor, o no? Como dijera una hermana, que yo una vez di una conferencia allá en la Ciudad de México, y al terminar me invitaron a mí los hermanos y dice, Pastor Ovi, dice, ¿qué es cierto que en el 2025, estamos en 2016, se va a levantar el anticristo en Rusia? Y que ahí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El reino de Jesucristo no tiene un espacio geográfico. El Dios desconocido, Ascunditis decía, los reformadores, él está, no se quiere dar a conocer, pero a la misma, él se da que a revelar. Y como dice Crónicas 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero las manifestadas, aquí están, es para nosotros, es para nuestro desarrollo. Dios es soberano. Dios, su reino no es un reino geográfico limitado a un territorio, población, a un gobierno. Él preside sobre las alturas. Esta es la base principal sobre la cual gira la fe de todo cristiano. Debo de aclarar, porque hay hermanos que creen en los atributos incomunicables. ¿Saben cuáles son los atributos incomunicables? Los atributos incomunicables son los que manifiestan aquellos que interpretan la Biblia de acuerdo a su capacidad. Dice, pero pastor, son referencias bíblicas, pero son características, son obras, son perfecciones, no atributos, no pedazos de la esencia de Dios. Aquí saco a la accidad, aquí salgo la eternidad, o omnisciente, omnipresente, y comenzamos a articular y hacer un tratado, y llegamos al templo, llegamos a exponer, hermanos, los atributos. Yo les he dicho, yo no voy a exponer catecismo en el púlpito, yo no voy a exponer confesiones, eso lo voy a desarrollar entre semana en estudios. Lo que yo voy a proclamar es a Jesucristo, el Señor, el Redentor y el que reina por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pero yo no voy a tratar a la escritura como una doctrina el domingo, no. La Biblia, la escritura nunca es un tratado del matrimonio, no es un tratado del hombre, no es antropología, no es economía, no es teología, no es dogmática. Pero hoy se enseñan estos atributos incomunicables o comunicables. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque la escritura no es un tratado de temas teológicos. La escritura nos quiere revelar la obra del Señor, sus características, cómo Él se está manifestando. No se nos presenta en fragmentos o pedazos de su ser, que nosotros podamos estudiarlo. La soberanía absoluta, alguien puede decir, pastor, pero la soberanía de Dios es un atributo comunicable, porque hasta eso es. Si usted no lo ha estudiado, como muchos lo enfatizan, la soberanía de Dios para muchos es un atributo comunicable porque el hombre es soberano. Pero en cierta jurisdicción, usted es soberano con su esposa, usted es soberano con sus hijos, usted es soberano en su trabajo. Dios es soberano, pero Dios es soberano absoluto, por lo tanto es un atributo comunicable. La soberanía no es algo que tiene Dios como un atributo específico de su ser, que viene a constituir nuestro tema fundamental. Yo he dicho, en la base fundamental de la iglesia Beric
es la soberanía de Dios, pero no estoy diciendo que es un atributo, porque estoy diciendo que Dios así se manifiesta como el emperador, como el rey. Dios es el que gobierna la creación. Voy a explicar un poquito más a fondo. Pongan atención, mis hermanos. Hay concepciones erróneas de esta soberanía. Y allá va los que hablan de atributos comunicables. ¿Por qué hay una concepción errónea? Porque nosotros promulgamos, Dios es soberano en el canto número 60, soberano Señor de los mundos. Dios dicta leyes, promulga, está promulgando juicio. Pero si hablamos de la verdad de Dios, Dios quiere manifestarse en su soberana voluntad para destruir la mentira. Dios es el único que intercede con su palabra todas las cosas. No se trata de atribuciones moralistas. Dios es amor, hermanos, hermana, Dios es amor. El atributo comunicable es que Dios es amor y por lo tanto ama a Dios. Ese es un atributo limitado, pobre, reducido, porque estamos queriendo hablar, decir la esencia de Dios. Yo no puedo entender la esencia de Dios. Dios se manifiesta. Lo que sí, la única esencia, como dijo el pastor Juan Calvino, eso sí lo dijo bien. La esencia única que Dios se nos da a conocer es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el amor no es una esencia. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es soberano. Todo está dentro de su ser. No son fragmentos de su persona. Muchos dicen, hermanos, Dios es amor. Por lo tanto, ama a tu prójimo. Pero ¿amas tú tu carrera? ¿Amas tu cuerpo? ¿Amas a tu iglesia? ¿Amas a tu esposa? Es un tema amplio. No hay que caer en moralismo. ¿Amas la verdad de Dios? Entonces ve, porque Dios es soberano en la ciencia. Demuestra el amor de Dios en la sabiduría de Dios, en el señorío de Dios. No lo estamos interpretando así. Dios es justo. Hermanos, seamos justos con el prójimo, porque Dios es justo. No sé si me están a entender. Son atribuciones que decimos, atributo de Dios. Dios nos comunica justicia. El cristiano debe ser justo. ¿Justo en qué? Justo es atender bien a tu esposa, pero justo en ver la ecología, ver que no comas chatarras. No, 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 es que Dios es justo. Es que lo está diciendo solamente en términos de piedad, de gracia. Bueno, eso es lo que yo quisiera llegar a entenderlos a ustedes, que no son atributos de salvación. Salvación solamente. Dios es amor. El que ya es salvo, ama a su prójimo. Pero si ya eres salvo, ama también tu cultura. Ama también tu territorio. Ama tu espacio. Ama a tus hijos. Pero es que es mayor el amor hacia Dios que el mayor a los bienes. No estoy diciendo eso. Porque yo creo que amamos nuestro trabajo, ¿no, hermanos? Pero cuando amamos en el trabajo no significa que los tengamos una idolatría, porque cuidamos, porque Dios nos ha dado el trabajo. Dios nos ha proveído. Dios es justo, seamos justos con el prójimo. Muchos dicen, ahí va otro atributo. Dios es santo, apartémonos del mundo y de la cultura, porque Dios no puede estar en medio de la cultura. Dios es santo, por lo tanto, hermano, si usted es que tiene el don de danza, si aquí vemos que alguien tiene un teclado, hermano, vamos a santificar la guitarra para que no toque para el mundo. ¿Sí se me da a entender? O sea, hermano, si tu hermana tienes unas quesadillas, pero una plancha para quesadillas o una, no sé cómo se llama ese instrumento, para hacer quesadillas, úsalo solamente para hacer quesadillas cristianas.
No vendas quesadillas a los paganos. Pon tu quesadilla Jehová Giret, Jehová Nisi. Vemos hasta dónde llega esa terrible. Dios es santo. Por lo tanto, apártese del mundo y la cultura. Hermano, si compró un carro, pártelo de sus usos del mundo. No, no, Dios es sabio. Hay que ser sabios para detectar doctrinas falsas, pero no vas a detectar doctrinas del mundo, porque eso es del mundo. Entonces Dios no es soberano. Destruimos la soberanía de Cristo. Al hacer esas divisiones se fragmenta el señorío de la sabiduría de Dios, como si solamente perteneciera a la espiritualidad. Dios es amor, sí, aquí en el templo, con tu familia, pero no amas a tu prójimo porque no reivindicas a tu prójimo, amas lo que Dios te ha dado. Todo le pertenece al Dios soberano y glorioso. Un pietista que enfatiza el conocimiento de Dios. Cuando hablo de un pietista, pongan atención a esta palabra. Un pietista significa alguien que solamente está orando al Señor, que solamente quiere beneficiarse de la gracia de Dios, que quiere beneficiarse del conocimiento de Dios, que hablemos de la redención de Jesucristo, que hablemos del amor, de lo moral. Una visión, una división espiritualista sin compromiso alguno con la exaltación del nombre de Dios en la labor cultural es un pobre entendimiento de Dios. Muchos cristianos viven así, hermanos. Muchos cristianos tienen un pobre entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido nuevamente encontrados con una visión dualista de la vida, una división separada del mundo íntegro de Dios, del reino de Cristo, a un reino solamente en el templo, en el lugar donde se alaba al Señor. A diferencia de esto, un verdadero cristiano reconoce a Dios como glorioso en todas las cosas. Su tema no es el hombre, no es su justificación, su pensamiento es Dios reclama sus derechos. Dios reclama sus derechos. ¿Qué significa derechos? Que Dios todo le pertenece. Él es el soberano y por lo tanto yo tengo que demostrar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en el mundo, porque el mundo necesita escuchar que Dios está gobernando y no somos nosotros, no somos los centros de este mundo. Quiero terminar con el texto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Alguien comentó por ahí, un Dios pequeño en la mente de los hijos de Dios es la explicación de una vida pobre de piedad. Y luego cita a su autor Munray, es un escocés, un presbiteriano escocés que lo cita. El Dios que adoramos determina nuestra conducta. Honraron el que citó un predicador fundamentalista actual citó a Munray y honraron correctamente este pensamiento? No. ¿Por qué? Porque la mente no puede llevarnos al conocimiento de Cristo. Quien nos lleva al conocimiento de Cristo, lo he puntualizado, solamente es el Espíritu Santo que destruya aquello en la cual a veces nos han diseñado acerca de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero esto no son fragmentos de nada más de decir, sino son confesiones de que Dios es íntegro, de que Dios no está fragmentado. Por lo tanto, la gloria de Dios se está manifestando fuera del templo también. La gloria de Dios está en el mundo para que lo rescatemos y que lo ubiquemos para la gloria de Dios. Les decía, el impío glorifica a Dios porque está cumpliendo sus propósitos. Judas Iscariote cumplió la gloria de Dios. Judas Iscariote, ¿cómo, pastor? Satanás cumple la gloria de Dios. Satanás está atado a la voluntad de Dios. Antes, ya argumentado y explicado, es una débil piedad, es una
piedad estéril, porque hay un conocimiento pobre de Dios y de una adoración empobrecida. Aquellos que aún tenemos, porque nos suele pasar, aún somos hijos de Dios. Aquellos que hablan de atributos comunicables e incomunicables son hijos de Dios. No son herejes, son hijos de Dios. Pero están reduciendo el señorío de Cristo, están reduciendo la justicia de Cristo, están reduciendo la gloria de Cristo, su reinado, su sabiduría, su poder. Lo están solamente para ellos mismos, pero no hay implicaciones. Como dice el salmista, tu nombre sobre toda la tierra. Han puesto a la iglesia como la gloria de Dios por encima de la cultura. La cultura es del diablo. La cultura no glorifica a Dios. La cultura, ¿qué vas a glorificar a Dios? Glorificar a Dios, vete a un seminario. Otros han puesto a la teología como la gloria de Dios por encima de la ciencia. La reina de la ciencia es la teología, no es la teología, hermanos. La reina de las ciencias es la gloria de Dios en las escrituras. Es otro tema. La gloria de las escrituras manifiesta la gloria de Dios, de que esta Biblia es que las cosas que Dios ha creado debe estar restaurado para su gloria. Debe ser nuevamente reivindicado para la gloria de Dios. De la boca de los niños y de los lactantes has fundado tu fortaleza. Has fundado tu fortaleza. La providencia de Dios no se requiere que alguien intelectual glorifique a Dios. Los pequeños niños alaban a Dios. ¿Cómo lo alaban a Dios, hermanos? No son grandes oradores, no tienen grandes oratorias. Dios no requiere la mentalidad de que le alabemos a Dios con toda nuestra mente, en el sentido así, de manera muy reducida. Dios habla de que aún los niños nos hacen pasar vergüenza porque ellos glorifican a Dios. ¿En qué sentido? Cuando usted está enojada con su esposa, ¿qué hace el niño? Inconscientemente usted dirá, no tiene, el niño comienza a decir, y comienza a reírse. Y, tranquilo, papá, no te enojes. Mira, el niño se rió. Sí, dice la mujer, se rió para que tú no andes enojado. ¿O no? Los niños lloran. ¿Por qué lloran? Porque son murmullos que adoran ¿qué? A Dios. Ellos no tienen la facultad de entender a Dios. Eso estamos de acuerdo. Pero ellos, con esa infancia, brilla la gloria de Dios, porque Dios hace responder a ellos para que glorifique al Señor. Esto es algo tan interesante. Los bebés, sin tener un lenguaje, una gran oratoria, sin hablar, solamente por medio de sus gestos corporales, y están lacteando, dice, están respondiendo a la providencia de Dios. Porque ¿dónde sacan su fuercita? ¿De dónde sacan? ¿Quién les da la fuerza? ¿Dónde la sangre se convierte en leche? ¿Quién hace esa transformación? ¿El hombre? ¿La propia estructura? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es que el bebé se está desarrollando? ¿De dónde? Es la providencia de Dios. ¿Lo puede hacer el pagano? ¿Una clonación? Hágalo y van a fracasar, porque solamente Dios es el creador de las cosas. El hombre no es el creador, el hombre descubre las cosas, lo descubre para presentarlo a Dios como olor fragante. Oramos.